Sean bienvenidas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Ver para Crear, tu nuevo podcast favorito traído a ustedes por Bitácoracine.cl y el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social regionales, provinciales y comunales. El día de hoy seguiremos hablando de los cruces entre cine y educación, pero en este sentido estaremos hablando a partir de experiencias. Sigan escuchando el podcast y ahí lo entenderán. El día de hoy estaremos con la cineasta Nicole Ruiz Benavides, ¿cómo estás? Hola, hola. Y con Camila Ruz, docente del Instituto Nacional. ¿Cómo te encuentras? Bien, también cansancio de viernes, sí. Sí, suele pasar. Bueno, para empezar a hablar sobre el sentido de cine y experiencia, quería partir contigo en torno a lo que fue el estreno de la película La Nave del Olvido, tu obra prima. La Nave del Olvido es una película que, para quienes no están al tanto, igual me gustaría que después como que tú te explayes más, es una película que habla sobre cómo una mujer mayor en Chile empieza a tener nuevas experiencias en su vida de autoconocimiento, sobre todo en torno a su sexualidad. Y a la vez una película que siento un poco ligada a lo que fue tu codirección en Los Carcamales, porque también es una serie que dieron en Canal 13, ¿fue cierto? Sí. Canal 13, que también tenía que ver con nuevas experiencias de personas mayores en ayuda como una especie como de justicieros junto a esas personas. Y siento que ambas obras tienen que ver mucho con esta idea de nuevas experiencias, y a la vez está la experiencia que tú empezaste a tener con una película que se estrenó en un contexto pandémico y lentamente empezó a abrirse paso a funciones presenciales en donde muchas personas en la sección de preguntas y respuestas, más que una pregunta, tenían un comentario, y en ese comentario se abrían mucho sus corazones. Y quería un poco que les contara a las personas que están viendo y nos están escuchando un poco de qué fue la película La Nave del Olvido en términos como de trama, y cómo eso derivó, lo que mencionaba, en muchas experiencias del público que la vio de manera presencial. Bueno, gracias por la invitación. Estoy contenta de estar acá. Qué bueno. La Nave del Olvido es una película que habla sobre libertad personal. Y yo creo que como desde esa génesis es cómo engancha con la audiencia, con el público. Es una película, ¿cierto?, que trata al público, a la audiencia y a los personajes en sí con mucha ternura. Entonces creo que cuando yo escribí la película y cuando la estaba realizando, como mi mayor meta era conectar con el público al que llamo, como yo le digo, el público normal, que no es el público, ¿cierto?, de festivales. Claro. Entonces, mi sueño era mostrarla siempre, o sea, lo que yo quería hacer, que no pude, pero era mi sueño, era irme con una camioneta y un proyector recorriendo las regiones de Chile a las que el cine llega muy poco. Lo logré hacer un poco gracias a la distribuidora y algunos festivales, y la experiencia que tuve con el público fue muy grata y continúa siéndolo, porque ahora estamos mostrando como a niños de colegio, y la manera en que ellos participan es como se arma un espacio de intimidad. Creo que el personaje de Claudina es un personaje que al ser un personaje con tantas ganas de vivir, se engancha, ¿cierto?, con ese espacio de nosotros. Porque yo siempre digo, como todos los días yo odio 100 cosas en el día. Como odio esto, otro. Lo digo demasiado. Entonces cuando uno se encuentra con ese espacio, ¿cierto?, que son las ganas de vivir, conectáis súper rápido y te das cuenta de que todas las cosas y el sufrimiento que uno puede estar padeciendo, lo puede estar padeciendo otra persona también. Claro. Y conectándose desde ahí, y conectándose con este espacio, ¿cierto?, de buscar tu libertad propia, tu libertad personal, que puede ser desde la sexualidad o puede ser, ¿cierto?, desde el intelecto, puede ser las relaciones familiares, es que ha conectado mucha gente y, ¿cierto?, se ha abierto a compartir sus comentarios desde una reflexión muy profunda y muy amorosa y muy personal, como con mucha confianza en el espacio que se ha creado. Y para mí ha sido magia. Cada vez que me siento con las personas, y lo hice mucho, que también igual me agoté un rato porque había que ir a muchos lugares, claro. pero me gustaba mucho la instancia yo decía, por esto hago cine.
como ojalá yo estar cada vez que la dan en alguna parte y sentarme a escuchar cuando se ríen, cuando alguien grita. Me tocó hace poco mostrarla en Ñuñoa y habían 3 señoras, yo estaba atrás, habían 3 señoras que eran ultracatólicas, probablemente de derecha, y hacían comentarios en la película. Entonces cuando estaban haciendo comentarios en la película, yo estaba con mi novia y un par de amigas, y una de las señoras decía como, ¡ah, no, qué asco! No. Entonces, y mi pareja estaba así como, le voy a decir que se vaya. Yo, no, espera que termine la película. Espera que termine la película. Veamos qué pasa al final, ¿cachai? Deja que viva toda la experiencia de la película, a ver con qué se encuentra al final de la película. Y fue muy loco, porque, claro, hicieron muchos comentarios homofóbicos, muchos comentarios de vieja cochina, gritaron en un segundo estas señoras. ¡Oh, vieja cochina! Y yo así, como, ok, agarrándole la mano a mi pareja, como, no hagas nada, deja que vean la película. Termina la película, me subo, ¿cierto?, al conversatorio, y empiezan a preguntar muchas cosas, y me sale una pregunta que nunca me habían hecho que tenía que ver con la religión. Y entonces yo me puse a hablar ahí sobre qué es Dios para mí. O sea, para mí suena súper manoseado cuando uno habla de amor, ¿cierto?, y de ternura. Pero es lo que más nos falta. Y como está tan manoseado, uno tiende a decir como, ¿cachai? Como que cringe la weá. Pero en verdad, cuando uno conecta con eso, yo me puse a hablar de Dios y la señora empieza a cambiar. Y yo la estaba mirando. Y mi pareja estaba atrás de la señora y mi pareja me decía, no puedo creerlo, porque esta señora está diciendo, sí, es verdad, tiene razón. Tiene razón. Convencidísima de que en verdad esta era una experiencia que ella no conocía. Claro. Y que estaba recién conociendo, y aparecieron distintas disidencias hablando como de sus pronombres en este conversatorio, y estas señoras no se fueron hasta el final, y entonces una le decía, no, sí, ella tiene un punto, sí, muy, como que, y se fueron como conversando, yo me fui detrás de ellas, por supuesto, y como que algo cambió en ellas, y quizás cambió ahí, en ese minuto. Quizás en una semana más iban a decirle a su hijo algún comentario homofóbico. Pero algo cambió y yo sé que algo quedó detrás, ¿cierto? Como en la memoria de ella. Algo va a quedar reflejado en esta parte que no se le va a olvidar y que va a ser un trabajo en ella más profundo del que uno cree. Y que tiene que ver, ¿cierto?, con el cine, con educar desde el cariño. Claro. No, y eso que tú decías me lleva mucho a pensar en algo que tú has trabajado con el profesor Manuel Calcagni, y tengo entendido que con otra profesora también. Sí, Marcela Dávila. Marcela Dávila, que tiene que ver justamente con la idea de la mezcla entre el cine y el currículum personal y cómo puede hacer a uno cambiar un poco en torno a todos los derivados de pensamiento que puede generar en uno una película. Y quería un poco, si es que nos pudiese hablar un poco de eso, sobre todo en base a la experiencia que contó la Nicole. Me pasa que igual encuentro demasiado interesante todo lo que ha comentado Nicole, como que estaba así como, eso es todo lo que plantea el cine, como el currículum reconceptualista, que para la gente que no sabe, y igual estoy como muy aprendiendo al respecto, el año pasado con Manuel lo que hicimos fue investigar un poco sobre cómo hablar de cine en la educación, y entre eso conectamos con un docente que es Fernando Murillo, y él nos empezó a hablar del currículum reconceptualista, que era básicamente una propuesta que es cuestionarse el currículum tradicional, donde básicamente se ve a los estudiantes como tienen que cumplir toda esta cantidad de metas, tenemos que evaluarlo con estas notas, tú representas este número, tú representas como esta cantidad de aprendizaje, etcétera, como todo muy medible, a partir también de las pruebas estandarizadas y todo, que al final el sistema se transforma en un correr por cumplir esos plazos, claro, y poco queda de la humanización de los sujetos. Me pasa que igual por mi experiencia trabajo en un liceo donde son demasiados estudiantes y no funciona a escala humana. Cada uno es un número y como de hecho a ellos les impacta caleta que uno se aprenda su nombre, como es lo más básico, es como claro, me sé tu nombre. Y el currículum reconceptualista lo que plantea es básicamente que la educación no es eso, la educación tiene que ser algo más profundo y que tenga que ver con no educar, porque plantea que la educación uno con la educación no va a salvar el mundo, que creo que es como mucha la idea que tiene uno al ser profe, como yo voy a entrar a ser profe para cambiar el sistema y ser como esto todo mucho mejor, y después te das cuenta que la máquina te pilla
pero es como, no vas a poder cambiar el mundo, pero sí voy a poder cambiar probablemente el mundo de las, no sé, 20, 30 o 40 personas que tengáis adelante tuyo en específico, de esas personas con nombre, no como un número y un estudiante por cumplir. Y en ese sentido, como que lo que plantea el currículum reconceptualista es como las opciones de conversación, donde uno como docente igual se cierra mucho, como a la experiencia, como que se pone en esta posición de altura frente al estudiante, donde yo sé todo, tú no sabes nada, te vengo a entregar cosas. Pero esto plantea que es una conversación, uno tiene que abrirse con los estudiantes y también ellos se tienen que abrir con uno, y ahí a partir de las experiencias va conversando. Entonces, como lo que comentaba Nicole de cuando presentabas tus películas, yo dije como la película fue como, es que eso es, pues, porque no importa como si esta persona cambió o no de parecer, lo importante es que va a quedar con la duda. Entonces probablemente lo va a comentar con otra persona, y aunque le guste o no le guste, igual ya tiene esa experiencia y quizás la va a poder trasladar a otra cosa. Entonces como es lo bonito de que el cine nos lleva a conversar, porque cada persona se va a relacionar con una película de una manera distinta, como que tú podés tener un objetivo al entregar ese mensaje, pero después igual tenés que liberarlo en lo que cada persona ve, porque donde otras personas ven como, oh, qué tierno esta señora, ven como, oh, esa señora cochina, como de... Entonces como hay cosas que uno no puede manejar, pero que sí abren al diálogo, de decir cómo podemos pensar distinto, y de aquí empezamos a construir cómo estamos armando el mundo. Sí, y es súper interesante también porque yo voy descubriendo cosas. Cuando me siento a que me hagan preguntas, voy descubriendo cosas muchas veces que el público me ha hecho. La pregunta típica, que es la que siempre desconcierta a las personas, tiene que ver con las luces. Entonces siempre me preguntan qué significan, y yo siempre les digo como, ustedes son más inteligentes de lo que piensan que son. Entonces les digo, ¿qué piensan ustedes que es? Entonces salen todas las teorías, y algunas tienen que ver con lo que yo quería más o menos meter en la película, y me he sorprendido con reflexiones y he dicho, ya, te voy a robar esa porque Suena mejor. suena mucho mejor, ¿cachai? Y es súper lindo, ¿cierto? Como también recibir estas nuevas experiencias en torno a una película y en torno como a un mensaje, a una expresión. Yo también voy aprendiendo cada vez que la veo. Es que lo bacán del cine es eso, pues como de que cada persona habla desde su experiencia. Y igual encuentro muy bacán esto de que cuando uno le gusta mucho el cine, suele hablar como con mucha propiedad, como, obvio que lo que quería hacer el director en esta parte de la película era esto, y hace una alusión a no sé qué, y la persona así como, no, mira, yo sé que encontré que esto, me gustaban estas luces, me gustaba esto así. Y a veces uno le saca otro rollo a las películas, que eso es lo interesante porque habla más de la persona que le sacó el rollo, como de que está ahí en espejo tú transmitiendo a partir de este material que te entregaron. Sí. Como, ¿qué necesitáis hablar? Porque si decís que, por ejemplo, no sé, en regiones la gente tiene la necesidad de hablar, sobre todo los adultos mayores y los pueblos pequeños, porque están muy metidos en un esquema de lo que se supone que tienen que ser. Entonces como que pasa a estas personas que nunca los escuchan, que si tienen la opción de ser escuchadas, como, me encanta tu película, pero a mí me pasó esto y necesito contarlo. Como... Sí, me pasó una vez en Valparaíso. Ahora que me dijiste eso, una señora que había viajado a ver la película. No sé en qué pueblo vivía, como cerca de Valparaíso. Y alguien le comentó que iba a dar la nave del olvido, entonces viajó como, no sé, 150 kilómetros para llegar a la película. Se sentó, la vio, y cuando terminó la película, me empezó a contar que ella la echaron de su casa cuando era más niña, se fue a vivir con su pareja, sus hijos le dejaron de hablar, y hoy día que tenía, no sé, 70 años, como que por fin se veía reflejada. Obviamente yo me puse a llorar, ella se puso a llorar, la gente se puso a llorar, yo fui a abrazarla, porque venía desde ese lugar de ella querer compartir su historia, porque se sentía reflejada, ¿cierto? Se sentía vista. Y eso es súper lindo cuando pasa. Imagina como la angustia de ese sentir que el mundo no te apela a ti, no te está hablando a ti, que se pegó el pique igual para verla. Como yo creo que era esa necesidad de decir como, sí, esto es, como que esto es lo que yo necesitaba que me expresaran, pues como lo encuentro increíble, como sería, no sé, como tu experiencia de el mostrar y también del soltar, que hay cosas que ya no vaya a poder ver, pues, como sobre la película, por ejemplo, transmisiones que la van a proyectar en algún lugar en que tú no estés, porque igual ese mensaje, como tú entregas un mensaje, pero no siempre vas a tener el recibimiento del mensaje. Mira, yo el día que empecé a hacerla, empecé a soltarla, porque si no, me iba a morir. Porque también el hacer implica un montón de cosas. Pero sí, me pasó, o sea, de hecho, estar en pandemia, yo me perdí. Yo creo que mi película
para hacer una ópera prima viajó muchísimo, estuvo en 80 festivales, entonces yo no fui a ninguno, a ninguno, en Chile sí, pero fuera a ninguno, entonces era como súper triste, ¿cachai? Yo decía, puta, no alcancé ni a ir a Cuba, porque estaba que iba, pero no, pero después sí, pero que no habían aviones, pero que no habían pasajes, yo sacando el pasaporte, así. ¿Pero te comunicaban de cómo era el feedback del público? Tuve muchas experiencias, ¿cierto? Por, ¿cómo se llama? Zoom. Ah, perfecto. Por Zoom. Más que Q&A, porque las preguntas me las hacía alguien del festival, pero sí me pasó que, ponte tú, no sé, ¿dónde fue? Hubo un festival que la gente estaba, me mostraron a la gente. Y justo la peli se había ganado mejor dirección. Entonces, toda la gente estaba ahí aplaudiendo, y yo no sabía. Y fue súper lindo porque la gente ahí le pasaron el micrófono. ¿Y ahí era una imagen? ¿Duda? Como tú eras una imagen grande. Así yo era una como... imagen grande. Ya. Yo era Dios. Sí, como, así como para la gente. Yo era una imagen grande y ellos aparecían todos en mi computador. Y lo que sí me pasó, o sea, yo me perdí mucho, ¿cierto? Esta experiencia de ver a la gente, conversar con ella, sobre todo fuera, para entender si es que conectábamos fuera. Pero sí conectamos mucho. Pero sí lo que me pasó que fue también muy grato de conectar con gente por Instagram, personas de nuevo que no eran asiduas a festivales, porque el festival de cine es de nicho, sí, y es como medio snob, sorry. Sí. Entonces como que la gente que no pertenece al circuito le da un poco de vergüenza ir y como salir y no entender la película, ¿cierto? Entonces me pasó mucho que como la película estaba en streaming, mucha gente podía ver la película. Y por ende, mucha gente me escribía por Instagram. Y yo así como, me escribieron de Australia, Madrid, Japón, Corea, para agradecerme la película, al personaje de la Claudina. Y yo creo que eso no lo hubiese vivido nunca, si hubiese tenido que ir. Entonces, o sea, me perdí caminar con un bolsito, que digo como el nombre del festival, pero gané muchos relatos maravillosos. Y eso es yo creo que algo que no hubiese podido tener. Encuentro igual súper interesante estas oportunidades que entrega la virtualidad y que creo que nos costó un mundo entender a partir del cine. Me pasó que, por ejemplo, en la Academia de Cravisión, por la contingencia, hemos tenido que trabajar como presencial, online y así todo el año. Y igual lo bacán de trabajar online es que podéis mostrarles muy rápidamente como referentes de cine, entonces como que los chiquillos enganchan un montón, sobre todo cuando vimos historia del cine y también me comentaban, bueno, o hacer como también análisis cinematográfico. Empezamos a trabajar también como con un Classroom donde empecé a subirles material, textos, cosas que tenía, y cada uno avanza igual a su modo. Pues entonces tengo cabros que están muy motivados como de, profe, hice este corto, ¿lo puedes revisar? Y yo así como, sí, obvio, te doy comentario. Entonces hay cosas que la virtualidad nos permite conectarnos a pesar de que estamos separados, pero también tiene ese otro lado que nos separa un poco, pero también tiene su lado bueno y eso igual es interesante. Bueno, luego de esta gran conversación en la que se habló justamente ahora último de lo que era de alguna manera como el lado positivo de lo que fue como la vinculación de la pandemia y las distintas experiencias que se generan en torno como al visionado de una película, tenemos que ir cerrando el episodio de esta jornada, así que quería darle las gracias a Nicole por venir, a Camila por venir y a ustedes por estar viéndonos y escuchándonos en lo que fue una nueva edición de Ver para Crear, el podcast traído a ustedes por Bitácora de Cine y obviamente el querido fondo que me está cargando bien, pero va a aparecer el Fondo de Fomento de Medidas de Comunicación Social regionales, provinciales y comunales. Soy Nicolás. Nicole, Camila, muchas gracias nuevamente por venir y nos despedimos de este episodio. Adiós. Gracias por invitarnos. Chao.